Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chalón, chalón. Esto es Link Cristiano. Como veníamos viendo en el video anterior, estábamos hablando de dones espirituales. Esta vez voy a hablar del don de profecía. Les recuerdo que en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, habla de los dones espirituales, capítulos 12, 13 y 14. La primera carta a los Corintios, no me dirán, pero capítulo 13, pero el capítulo 13 habla del amor. Pues sí, el amor es uno de los dones espirituales. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos capaces de amar como nos dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 13. En el capítulo 12, versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Adón es el mismo, el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Adonai, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le se da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, en el versículo 8 dice, porque da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, 9, a otro por el mismo fe, por el mismo Espíritu, la fe también es un don del Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, que es donde vamos a hablar hoy, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Ya habíamos hablado del don de lenguas, hoy vamos a hablar del don de profecía. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queramos, como el Padre Eterno, el Ruach, el Espíritu lo desee. Entonces vamos a entrar en materia. El propósito de los dones. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios nos dé el dones? No son para uno hacer shows, que es que para hacer entretenimiento, no son para yo creerme más que otros cristianos, otros creyentes, otros hijos de Dios. No es para subir mi estatus, no es para ganar más dinero, es para edificación del cuerpo del Mesías. Es para manifestar la gloria de Adonai. Es para confirmar el mensaje que está escrito en la palabra. Es para preparar al pueblo para que esté pendiente de las cosas que han de venir. Entonces, vamos a materia. El don de profecía. Desde la perspectiva hebrea, los dones espirituales no son habilidades, sino manifestaciones del Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh significa espíritu de santidad o espíritu santo, como lo conocemos la mayoría de personas, y actúa en personas que se consagran, que se dedican al trabajo del Eterno. En Isaías 11:2 describe los 7 espíritus de Adonai como la fuente de estos dones. Ojo, no quiere decir que hayan 7 espíritus de Dios, es el mismo las 7 manifestaciones del Ruach HaKodesh. Y es el espíritu de Adonai, el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Adonai, el temor del Eterno. Estos 7 aspectos son las bases para todo don espiritual. Desde el principio, Adonai, el Eterno, habló a través de profetas como un canal para corregir, para edificar, para advertir, para consolar y anunciar las cosas que han de venir. No es lo mismo anunciar las cosas que el Eterno va a decir que van a pasar que adivinar. Adivinación, eso es brujería. En Deuteronomio 18:18 hay una promesa y un modelo. Estaba Moisés hablando con el pueblo y dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú. O sea, Dios hablándole a Moisés y Moisés a los israelitas. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare. Esa es la misión del don de profecía. El don de profecía es única y exclusivamente para hablar
de las cosas que el Padre Eterno nos tiene que decir. No es que, es que el Señor me está hablando y yo te declaro en el nombre de Jesús que tú vas a ser millonario, pero tienes que sembrarme $1000 para hacer un baño. No. Así no funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, primero nosotros tenemos que alinearnos con la voluntad del Padre. Segundo, nosotros tenemos que estar en santidad. El don espiritual, los dones espirituales son regalos del Espíritu Santo hacia nosotros. No quiere decir que nosotros perdamos los dones por no andar en santidad, pero empezamos a usarlos más y el Padre nos va a pedir cuentas por cada palabra, por cada cosa que hagamos. El versículo que vimos ahorita, el de Deuteronomio 18:18, es cuando Moisés profetiza sobre Yeshua, sobre nuestro Mesías. Vamos con Joel 2:28, que está alineada con el libro de Hechos 2:17. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu, mi ruach, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Aquí se ve que profetizar es una señal del Espíritu Santo, del ruach. Una de las características principales del don de profecía es ¿qué es lo que tiene que profetizar? ¿Qué es lo que se profetiza? El testimonio de Yeshua. Es el espíritu de profecía. Entonces, si tú tienes el don de profecía, tú profetizas sobre el testimonio de Yeshua. ¿Y cuál es el testimonio de Yeshua? Que toda profecía verdadera apunta al Mesías, a Yeshua, revela su carácter, revela su retorno, revela el reino de los cielos. Eso es profetizar el testimonio de Yeshua. Y el testimonio de Yeshua no nos va a decir es que tú vas a tener un carro, una casa, una beca. El espíritu de profecía nos va a decir, tú estás en pecado. Nos va a decir, te has torcido el camino, enderézate por este. Escucha al Padre, escucha lo que te dice el Señor. Vamos con más citas bíblicas. Números 11:29. Es Moisés prácticamente profetizando. Dice, ojalá todo el pueblo de Adonai fuese profeta y que Adonai pusiera su espíritu sobre ellos. Cuando Yeshua vino aquí a la tierra y resucitó, dejó la tumba vacía, resucitó, subió al cielo y derramó su espíritu, entonces ahí se cumple esa profecía. Ojalá todo el pueblo fuese profeta. Y en ese momento los apóstoles y los discípulos más cercanos de Yeshua, que estaban en la parte alta del templo esperando, recibieron el don de lenguas y recibieron muchos dones, entre ellos el de profecía. Eso está en el capítulo 2 del libro de Hechos. Entonces, otro puntico, ¿qué es y qué no es la profecía? Entonces, la profecía es una inspiración directa del Espíritu Santo, del Ruach. Es palabra de Adonai, palabra del Eterno, palabra de Elohim, para hoy. La palabra de Dios es viva, una palabra viva. No es que ya quedó en el pasado, es que Dios no se actualizó. No, Él es eterno, por lo tanto es atemporal, por lo tanto Él no tiene mutaciones, ni cambios, ni nada, porque Él es eterno. El espíritu, el don de profecía es que sirve para consolar, que sirve para exhortar y para edificar. También el don de profecía es que revela lo oculto. ¿Sí? En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, regálenme un segundo, lo busco. Nos dice en el versículo 25,
25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente el Eterno está entre ustedes. Entonces, versículo 24, desde el 24, pero si todos profetizan, entran y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Elohim, declarando que verdaderamente Elohim está entre ustedes. Entonces, el Espíritu Santo sirve para que lo oculto del corazón se revele. Y hace, pues obviamente sirve para edificar, para transformar. Obviamente nosotros no hacemos eso lo hace el Espíritu Santo. También el Espíritu de Profecía es que siempre tiene que estar alineada específicamente con las Sagradas Escrituras. Si no está alineada con las Sagradas Escrituras y si no está alineada con Yeshua el Mesías, con Yeshua HaMashiach, entonces no es profecía. Lo que decía, es que en el nombre de Jesús, si usted no me da el diezmo, usted va a quedar anatema, usted va a quedar maldito. No, esto no es profecía. La profecía es lo que acabo de decir. Si no está alineada con las palabras del Eterno, si no está alineada con Yeshua, entonces no es profecía. No nos dejemos engañar. Entonces, ¿qué no es profecía? Lo que decía anteriormente, adivinación o manipulación. Es que si usted no viene a la iglesia y se va a otra iglesia, entonces usted va a caer en maldición. No, eso es mentira. El Espíritu Santo lo lleva a uno a donde tiene que estar. Si usted deja que el Espíritu lo guíe, usted va a estar en buenas manos. El espíritu de profecía tampoco es, el don de profecías tampoco es decir texto, bueno, decir versículos fuera de contexto. Por ejemplo, Malaquías 3. Es que ustedes me están robando los diezmos, pero ahí se refería. Hay que leer el contexto. Destruir o humillar sin redención. Como en unas iglesias, ¿no? Hay unas iglesias que llegan y dicen, es que como usted confrontó al apóstol, al profeta, al pastor, entonces usted está maldito y usted tiene que irse de esta congregación porque no son capaces de aceptar la verdad y humillan delante de toda la congregación o destruyen y esa persona pues obviamente se va muy mal y puede dañarle también su parte espiritual. Tampoco es juicio sin misericordia. Es verdad que nosotros tenemos que juzgar, pero Yeshua nos dice juzgar con justo juicio. Y la misericordia es que, bueno, listo, tú hiciste esto malo, pero hay forma de restaurar. Y el Espíritu nunca, el don de profecía nunca contradice la Escritura. ¿Cómo activamos el don de profecía? Pues nosotros definitivamente no podemos activarlo. Si el Padre Eterno nos quiere dar el don de profecía, en el versículo 1 del capítulo 14 de 1 Corintios, dice, procurad alcanzar el amor, desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, en el versículo 1. Y dice en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, no porque nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, para que esto funcione así como yo tengo el don de profecía, entonces yo quiero edificar la iglesia, quiero edificar el cuerpo de Cristo, quiero llevar el reino de los cielos, entonces necesito tener el corazón dispuesto, rendido ante Adonai, ante Yeshua. Tengo que tener pasión, una pasión, pero
no pasión carnal, sino una pasión por la verdad, que es la verdad, Yeshua. Intercesión, tengo que interceder por los demás. Ay, es que esa persona me cae mal, esa persona la odio. No, tenemos que tener amor. El amor es parte de los dones espirituales. Tenemos que tener sensibilidad espiritual, tenemos que tener temor, temor de Adonai, temor del Eterno. Y en ese espíritu de temor del Eterno, nosotros podemos caer en soberbia, podemos caer en vanidades. Y tenemos que estar en comunión. ¿Pero comunión con quién? Con el Espíritu, con el Rúa. Jeremías 15:19. Si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Cuando Adonai, cuando el Eterno se presentó con Jeremías, Jeremías le respondió, pero es que si yo soy un niño, ¿cómo voy a profetizar? Y el Eterno le dice, no digas que eres un niño, todo lo que yo te mande lo vas a decir. Y le dijo esas palabras, saca lo precioso de lo malo, saca lo bueno de lo vil, y serás como mi boca, o sea, será la boca del Señor hablando lo que es del Señor. Entonces, vamos a ver una cita bíblica, Jeremías 20. Jeremías 20, versículo 7. Dice, versículo 7. Me sedujiste, oh Adonai, y fui seducida. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. En el versículo 8, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Adonai me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 20, versículos 7 al 9. Jeremías no buscaba ser famoso. Jeremías no buscaba estar en un púlpito diciendo, yo te profetizo, yo te declaro, como si el espíritu fuera un esclavo, hágale, le doy latigazo. No. Él decía, porque palabra de Adonai me ha sido para afrenta y escarnio para cada día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno no solo confronta lo que uno quiere profetizar, sino también a nosotros mismos, porque la palabra del Eterno es viva, eficaz. Entonces, uno de los perfiles de profeta es que no busca la fama, está dispuesto a ser rechazado. Es verdad, pasó con Elías, pasó con Natán, pasó con Isaías, pasó con Jeremías estuvo preso. Ama la palabra de Adonai. Salmo 119, 105, todo el mundo lo conoce. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino, alumbra mi camino. Habla con amor, pero también con fuego. El fuego del Eterno no nos va a tratar tan suavecito si nosotros estamos muy mal. Y está alineado con el corazón del Eterno. Entonces, vamos al libro de Daniel, capítulo 12. Daniel 12. Versículos 4. Versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
lo repito. Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahorita con la tecnología, la IA, la inteligencia artificial, toda esa tecnología que hay ahorita, ciencias médicas, ¿sí? Ciencias en el espacio, toda la ciencia está muy avanzada y en estos momentos puede haber un avivamiento para el final. En Joel también habla de los tiempos del fin y dice que los jóvenes van a tener sueños, van a profetizar y los ancianos también. ¿Sí? Se restaura del don de profecía también sería para restaurar en estos momentos el mensaje de arrepentimiento. Teshuvah en hebreo. Teshuvah significa arrepentimiento, pero no solamente arrepentirse. Teshuvah significa dar la vuelta, volverse. Si yo estoy mirando al mundo, volverme, poner la vista al Eterno. Eso quiere decir Teshuvah. Entonces, hagamos Teshuvah, o sea, caigamos en arrepentimiento, porque el reino de los cielos está cerca. Ese es el mensaje del Evangelio. El reino de los cielos está cerca, arrepentámonos. Eso fueron de las primeras palabras que Yeshua dijo cuando inició su ministerio. Entonces, nosotros, los que tienen el don de profecía, tienen que hablar como embajadores del rey. ¿Qué es un embajador? Cuando un presidente tiene una alianza con un país, manda a una persona para que haga las cosas diplomáticas que tiene que hacer, las negociaciones, el sistema de mercadeo, importaciones, exportaciones, negocios, más que todo es económico, también es político, y le mandan un embajador. Eso es un embajador. Nosotros tenemos que ser embajadores del Eterno. Decirle a las personas que el Eterno pide que se arrepienta, que el Eterno manda a decir que lo ama, pero también que como lo ama, así también lo quiere disciplinar. El Eterno también dice que vino a la tierra a morir por sus pecados como cordero. Eso es tener el don de profecía. En un mundo confundido por muchas voces, no es un lujo tener el don de profecía, es una urgencia. Y no solo eso, requiere mucho carácter. ¿Por qué? Porque normalmente los que son profetas son perseguidos. Perdón, el Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Ezequiel es otro profeta que tampoco la tuvo fácil. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, da la advertencia de mi parte. Atalaya, la palabra atalaya quiere decir vigía. Una atalaya era una persona que se subía en las murallas de una ciudad en la antigüedad y se ponían las torres para vigilar. Cuando veía que venía el enemigo, el país enemigo, que venían a invadirlos, ellos tenían que sonar una alarma y avisar que venía el enemigo. Si la atalaya no avisaba, entonces el rey o el gobernador de la ciudad o el que fuera lo decapitaba o lo colgaba, lo sentenciaba a muerte. Cuando el Eterno le dice a Ezequiel que te he puesto por atalaya, le dice que tiene que estar avisando todo, porque si no te pediré cuentas a ti. Si deseas el don de profecía, tienes que tener en cuenta ese versículo. Ezequiel 3, versículo 17.
Entonces, en hebreo la palabra profeta significa Nabá. Naví, que viene de la raíz Nabá, que significa profetizar. Entonces, la palabra Nabá está con 3 letras. En la pictografía, en el hebreo antiguo, cada letra de la palabra tenía una imagen y esas imágenes, esa figura tenía un significado. Y al unir las letras tenía un significado. Entonces la palabra Nabá, de profetizar, tenía la letra Nun, la letra Bet y la letra Aleph. La letra Nun era una semilla, ¿sí? Significa la vida, que significa vida, que significa semilla, que significa simiente. La letra Bet era como una puerta, ¿sí? Era como una casa. Entonces significaba morada, significaba el interior de algo. Y la letra Aleph es la primera letra del alefato hebreo. Aleph significa el líder, significa la cabeza, significa Elohim, significa Dios. En significado, entonces reuniendo las 3 letras, Nun, Bet, Aleph, nos daría que la semilla de vida dentro de la casa manifiesta la fuerza del Eterno. Entonces, profetizar desde su raíz pictográfica significa recibir la semilla del Espíritu dentro de uno mismo. Claro, uno mismo, el templo de Dios. El alma es el templo de Dios. Entonces, desde la perspectiva hebrea, desde la mentalidad hebrea, basada en las escrituras, o sea, cuando yo hablo de la perspectiva hebrea, yo nunca me refiero a la tradición judía. La tradición judía es un cuento aparte. La raíz hebrea es desde lo principal, desde el idioma original que se escribieron las escrituras. Entonces le da un contexto más profundo a la palabra. Desde una perspectiva, desde una mentalidad hebrea basada en la escritura, profetizar es llevar en tu boca la palabra que viene de arriba, del Eterno, alineada al carácter de Yeshua, que edifica, corrige, revela los planes de Adonai. Para terminar, un par de versículos, Jeremías, capítulo 1, versículo 9, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Primera de Corintios, capítulo 14, bueno, les recomiendo mucho leer la primera carta a los Corintios, capítulos 12, 13 y 14, hablan de los dones espirituales. Los 3 capítulos, no separen el capítulo 13 del 12 y el 14, porque es lo mismo, están hablando del mismo tema. El que profetiza, capítulo 14, versículo 13, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Yeshua, la palabra viviente. Yo soy el alfa y la omega, dice Yeshua en Apocalipsis. El Aleph Tab, en hebreo, Aleph, la primera, Tab, la última. Aleph significa Dios, Elohim, significa el primero. Y Tab, es la última letra, significa pacto. Es el que hace el pacto. Él mora en nosotros como el Espíritu en nuestra casa. En nuestra casa, la letra Bet, en el hebreo, en nuestra casa. Aleph, al principio, la semilla Nun. Entonces él es el Aleph, la semilla incorruptible, morando con nosotros en nuestra casa. Por eso cuando alguien profetiza, cuando alguien profetiza en el Espíritu de Dios, está manifestando al mismo tiempo como la palabra viva dentro de un vaso. Recibir vida del cielo, guardarla en el corazón como casa del Espíritu, hablarla con la autoridad de Adonai para edificar, advertir y consolar. Eso es el don de profecía. Hasta aquí nuestra pequeña reflexión de casi media hora. Shalom, shalom. Bendiciones.